Hola, somos 421 Adventure. Espera, ¿hablas castellano? Pues sí, tú también, ¿no? Como ya sabéis, ya hemos pedaleado desde Europa del Norte hasta Asia. Para ello, hay muchos vídeos sobre esa parte del viaje en nuestro canal. Antes de seguir nuestra vuelta al mundo, hemos hecho hace poco una ruta en España, que os vamos a enseñar en estos 3 mini episodios. Y además, vamos a contestar a las preguntas más comunes que nos hacéis. ¡Vamos! Vamos a ir de Lleida a Logroño, pero pasando por el Prepirineo, o sea, Jaca, porque nos encantan las montañas. Venga, hasta luego. No hay nada mejor que dejar la nacional. Acabamos de coger un caminito pequeño que nos va a llevar hasta, pues hasta casi Monzón. Y mola. Hoy en día hay muchas maneras de preparar una ruta. Hay millones de apps. Nosotros usamos una combinación de Google Maps, Komoot y Maps.me. Normalmente no planificamos nada con mucha antelación. Vamos viendo poco a poco cuáles son las opciones y nos adaptamos a lo que encontramos. Bueno, estamos aquí en un pueblecito. No todos los pueblos son bonitos, pero todos tienen un sitio especial en nuestro corazón. Sí. Sí, ese pueblo es muy pequeñito, es muy especial, pero también nos gusta visitar ese tipo de sitios. Mira, al fin y al cabo, mira, sorpresa, hay una iglesia del siglo Piropo. Bueno, ya está, llevamos como una hora de bici, o sea, hemos salido ya de Lleida. Y nada, primera subida del viaje, facilita unos 100 metros de subida, pero uno de nosotros dos no está muy entrenado y nada, se ha quedado un poco atrás. Y nada, eso me hace pensar en una pregunta que nos hace mucha gente, que es, ¿estáis siempre juntos? Y la respuesta es pues no. No estamos siempre juntos por varias razones. Una de las razones es que, bueno, yo soy físicamente más fuerte que Aurélie, entonces, por ejemplo, en la subida suelo ir un poco más rápido y la verdad es que no la suelo esperar durante la subida. Me paro al final, o si es muy larga a veces me paro en el medio y la espero para asegurarme que está bien. Mira, ahí viene. Y nada, y por cada subida tienes una bajada, así que ahí vamos. Bueno, sí, hay que buscar un sitio porque mira, se está haciendo noche, la luna ya está ahí. Y queremos agua, yo me quiero duchar o bañar o lo que sea. A ver si hay suerte. Sí, porque por aquí mucha agua. Bueno, mira, sí, allí hay agua, mira. Mira cuánta agua. ¡Vamos! Bueno, son como las 10 y pico de la noche, ya hemos acabado, hemos comido algo rápido y ahora nos vamos a preparar, vamos a dormir, estamos bastante cansaditos. Pero antes os quiero enseñar algo porque estamos en una zona
de caravanas y hay agua. O sea que nos estamos duchando. Ha ido Aureli antes, porque soy un caballero, obviamente. Y os voy a enseñar mi super luz potente. Y os voy a enseñar lo que mi super luz potente puede hacer. Mira. Bueno, no veis nada porque es noche, pero mira tú, mírala. Hola, ¿qué hace? Ahí estamos. Yeah. Una sonrisita, ¿no? Pues no. Pues nada. Marco lleva 35 kilos de maleta en invierno y 30 en verano. Y yo llevo 25 en invierno y 20 en verano. Lo único ahora solo tengo 2 alforjas, normalmente llevo 4, pero ahora era verano y hemos dicho pues llevamos menos alforjas. Tenemos todo en las bicis, es como nuestra casa. Tenemos para dormir con la tienda, tenemos la ropa, tenemos la comida y para cocinar, la electrónica, las herramientas, todo lo que necesitas para poder viajar en bici. Hemos llegado a esta carretera y os quiero enseñar el tráfico que hay. Justo cuando filmo no hay nadie, pero sí que hay tráfico y nos estamos planteando pues coger otro camino, pero tampoco hay muchas opciones. Así que nos vamos a tener que quedar aquí. Lo bueno del panel solar es que va todo solo, ¿vale? Mientras que hay sol, da igual. Así que cuando podemos siempre intentamos enchufar algo. Ahora mismo estamos parados, entonces estoy cargando el Brighton, el navegador de Aureli. Y luego lo otro bueno de hacer una paradita así en ese tipo de sitio es que también aprovechamos para cargar todo lo que es móvil, etcétera. Siempre hay enchufes, por supuesto, preguntamos y así no tiramos tanto del power bank. Pues que, a ver, no nos importa la carretera. Estamos bastante acostumbrados a hacer bici con coches y tal. Lo único es que no mola. Entonces hemos llegado a el Grado. Ajá. Y hemos visto ese sitio. Hemos dicho, bueno, nos vamos a parar, nos vamos a pegar un pequeño homenaje. Entonces hemos decidido cambiar de ruta. Ya no vamos a coger la nacional, vamos a coger otra nacional pequeñita. Y bueno, el perfil no es lo mismo. Sube bastante más, es casi el doble de subida. Sí.
también hay 10 kilómetros más. Pero bueno, pero va a ser mucho más tranquilo, va a ser mucho más bonito. Por lo menos lo hacemos con toda la calma y podemos parar y Sí. sacar fotos y Sí. vídeos y mientras que estás en la nacional estás como todo. Sí, Y no es lo que queremos hacer. sí. Qué chulo. Ole. Canal del Cinca, que tiene mucha agua todo el año. El agua viene desde allí. No se ve muy bien, por ahí está la presa. Hemos dejado la otra nacional, ahora estamos en esa, la A2210. Y súper tranquilo, súper bien. Hemos tenido un coche en 10 minutos. Tenemos ahí el grado, está muy arriba, sí, entiendo que es el grado superior. Sí, Es un chiste de profes. vale. Y nada, 11 kilómetros de subida hasta un puerto y luego hay un poco más de subida más. Pero en 50 kilómetros hay un súper. Ah, pues perfecto. Te invito a una horchata, ¿vale? De mejor en mejor. Esta carretera se hace cada vez más pequeñita y ahora ya es local. Ni líneas por el suelo, así nos gusta. La carretera se hace cada vez más pequeñita, cada vez más tranquila, pero ahora ya sabemos por qué. Ah, muy bien, arena. Lo que faltaba. Tenemos lo que queríamos, pero quizás demasiado, ¿no? Ya, Pero bueno, aún así, mejor que con el tráfico. sí, eso sí. Pero bueno, que si son 50 kilómetros así ¿Tenemos para cenar esta noche? no. Vale. ¿Y tenemos agua? Bueno, Bueno. ¿Vas a flipar? ¿qué ha pasado? Pues tengo agua. Bien. Toma. Hostias. Y está ¡Guau! fresca. Está fresquísima, granizado, ¿eh? Había como 4 o 5 pickups Sí. de franceses de vacaciones No jodas. por aquí y solo cogen caminos así pequeños Qué bueno. que son sus vacaciones, ahora Sí. van hacia el Mediterráneo Sí, y vale. han dicho, bueno, tenemos agua fría Ok. y ahora bajan y van ellos de compras. Qué bueno. Es como el destino. Puntazo. Sí, porque bueno, vamos muy lentos. Hemos hecho solo mitad de camino. Estamos bastante muertos. Entonces vamos a hacer la paso aquí, ¿no? Ya que tenemos eso. Sí. Y nada, es un pueblecito, la carretera no está hecha, no hay agua, no hay nadie. Bueno, pueblo, es que todas las casas están casi abandonadas, Sí, casi todas. Bueno, ahora vamos a comer una, te voy a enseñar, está bien. Ok. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, ¡flipas! Pues sí, la subida fue chunga, difícil. Físicamente la bajada no es mega fácil porque es muy inclinado, tenemos trozos de 15%. Aquí no tanto porque hay viento, pero bueno. Nada, poco a poco, vamos para abajo, vamos a llegar al pueblo ese. ¡Por fin! ¿Qué pasa? Que aventura está bien, pero ruta en buen estado también. Sí, bueno, ya está. Mira, estamos en el camino de Santiago, no lo sabíamos. Hemos hecho como que 4 kilómetros por hora.
Sí, Vaya. ya. Bueno, Es lo que hay. No llegamos en 5 días. No, hay que encontrar una fuente. Yo tengo una sed, Sí, chaval. aquí hay una fuente. Ya, venga, a Vamos. bañarnos. Es el final del día y es la hora de pensar en dónde vamos a poner la tienda y si nos vamos a poder limpiar o no. Normalmente para acampar usamos una app que se llama Path for Nights. Entonces hoy no hemos tenido suerte y no había nada en la app por la zona donde estábamos. Entonces hemos decidido pararnos porque había un campesino, un granjero que estaba trabajando y le hemos preguntado si había un sitio para acampar. Entonces al final nos dijo pues hacéis 300 metros y entonces os encontráis mi campo con también una casita y bueno, si queréis os quedáis ahí la noche. Y entonces hemos venido hasta aquí, hemos puesto la tienda y también tiene una salida de agua. Aquí nos hemos duchado. A ver, al final no hay nadie, pero también puede pasar alguien. Pero bueno, yo me duché con el bañador, lo hice rapidito y mola mucho porque después de un día como hoy, que hace mucho calor, pues viene bien poder refrescarte. Y aprovechamos para limpiar la ropa. ¿Estás a tope? En el próximo episodio os enseñaremos el resto de la ruta y contestaremos a otras preguntas. No os lo perdáis y no olvidéis de darle al like y a suscribiros a nuestro canal para no perder ninguna de nuestras aventuras. Físicamente la bajada no es mega fácil porque es muy inclinado, tenemos trozos de 15%. Ahí va la Virgen. Bueno, para algunos es súper fácil. Calla, calla, a mí no me gustaría conducir en eso. Entonces eso, bajada muy inclinada y muy resbaladiza. Primeros coches que hemos visto en, no sé, horas, ¿sabes? Y ahora que me pongo a grabar, pues venga todo el mundo, alguien más, un tren, camión de los bomberos.